Psicología Social, Unidad Didáctica 3, el comportamiento organizacional. La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía de la teoría clásica y el hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante las 4 primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre se aceptaron de manera sosegada. Específicamente, entre los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la administración científica como un método sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. Diversas investigaciones dieron los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, pues comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de vida naciente y cuya tendencia ya dominaba a la sociedad. Se ha recorrido entonces un largo camino hasta llegar al estudio del comportamiento organizacional, que veremos sintéticamente su evolución. Esta escuela que se preocupa por aumentar la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo obrero, y el principal objetivo de la administración es asegurar la máxima prosperidad del patrono como la del empleado. La eficiencia significa la correcta utilización de los recursos. La consecuencia directa de la eficiencia es la productividad. La productividad puede definirse como la elaboración de una unidad productora por una unidad de tiempo. Y esto es el resultado de alguien en un determinado periodo de tiempo, y cuanta mayor es la eficiencia, mayor será la productividad. Taylor comprobó que en todos los oficios sus obreros aprendían a ejecutar sus tareas observando a sus compañeros vecinos. Notó que eso conducía a diferentes maneras y métodos de realizar una misma tarea en cada oficio. Con la administración científica se da una repartición de responsabilidades. La administración, la gerencia, se queda con el planeamiento, el estudio minucioso del trabajo obrero y el establecimiento del método de trabajo y la supervisión, que sería la asistencia continua al trabajador durante la producción. Y el trabajo se queda simplemente con la ejecución del trabajo, el trabajador, ¿no? Entonces, la administración gerencia, en este gráfico se puede ver que se queda con el planeamiento, el estudio minucioso del trabajo obrero y el establecimiento del método de trabajo. La supervisión en un segundo escalón, que sería la asistencia continua al trabajador durante la producción, y el trabajo se queda simplemente con la ejecución del trabajo. Taylor se ocupa de simplificar el trabajo de los operarios. Entonces, los principales aspectos de la organización racional del trabajo son hacer un análisis del trabajo y el estudio de los tiempos y movimientos. Otro aspecto es el estudio de la fatiga humana, la división de trabajo y especialización del obrero, el diseño de cargos y de tareas también, los incentivos salariales y premios por producción, el concepto de Homo economicus, las condiciones ambientales de trabajo, la estandarización de los métodos y las máquinas y la supervisión funcional. Taylor comprobó que el trabajo puede efectuarse mejor mediante el análisis del trabajo, observando cuidadosamente cada tarea a ejecutar por cada obrero, y vio la posibilidad de descomponer cada operación y cada tarea en movimientos simples. Los movimientos inútiles eran eliminados, mientras que los útiles eran racionalizados. Allí también se estudian los tiempos, es decir, el tiempo que ellos toman para realizar una tarea asignada. El estudio de tiempos y movimientos, además de permitir la racionalización de los métodos de trabajo del obrero y la fijación de los tiempos estándares para la ejecución de las tareas y las operaciones. Entonces,
trajo otras ventajas, como es tomar solo los movimientos más eficaces, el racionamiento en la selección y entrenamiento de personal, en mejorar la eficiencia y la producción, en la división del trabajo y los salarios competitivos, y calcular el precio de la venta de los productos. La principal característica de esta escuela es el uso del método científico para descubrir nuevos conocimientos respecto a la administración. Es la investigación del método científico para resolver los problemas administrativos. El método científico puede considerarse como la actitud que debe adoptarse con respecto a los problemas o como un instrumento por medio del cual se obtienen respuestas basadas en datos efectivos y reales. Para que el administrador científico tenga éxito, se requiere que tenga la propensión al progreso, que exista una búsqueda constante para mejorar el trabajo administrativo. Taylor se dirigió a la racionalización del trabajo y luego a la definición de principios dentro de la empresa. Y entre los objetivos de Taylor estaban la eliminación de todo desperdicio humano, la adaptación de los obreros a la propia tarea, al entrenamiento de los obreros para que respondan bien a las exigencias de sus respectivos trabajos. También otro objetivo era la mayor especialización de las actividades y los establecimientos de normas del comportamiento en el trabajo bien especificadas. Principalmente la preocupación de Taylor era aumentar la productividad mediante el aumento de la eficiencia en la parte operacional. De allí viene la división de trabajo, el trabajo obrero. Y ellos estudian el tiempo y los pasos para realizar una tarea, la cual permite la reagrupación de cargos, de tareas de la organización. Pero también hay algunas críticas a las escuelas de la administración científica de Taylor. Una es la crítica mecanicista. Se restringió básicamente a los factores directamente relacionados con el cargo o función del trabajador. Aunque la organización estuviera constituida por personas, se le dio poca atención al elemento humano y se concibió la organización como un arreglo rígido y estático de piezas, o sea, como una máquina. La escuela de la administración científica se preocupó por especificar cómo deben ser organizados y ejecutadas las tareas, y sus principales herramientas fueron los estudios de tiempos y movimientos. Su estudio fue sobre los periodos de discurso durante el día de trabajo, en términos de recuperación óptima de la fatiga fisiológica, los salarios y pagos de incentivos como fuentes de motivación. Otra crítica fue sobre la superespecialización del operario. En búsqueda de la eficiencia, la administración científica preconizaba la especialización del operario mediante la división del trabajo y subdivisión de toda operación en sus elementos constitutivos. Las tareas más simples como resultado de aquella subdivisión pueden efectuarse más fácilmente y la pericia del operario puede aumentar increíblemente. Pero por otro lado, se alcanza una respetable uniformidad en el desempeño de los operarios, pues a medida que las tareas se van fraccionando, la manera de ejecutarlas se va escandalizando en tales formas de que la organización de las tareas no solamente priva a los trabajadores de la satisfacción en el trabajo, sino, en peor, violan la dignidad humana. Otra crítica es la visión microscópica del hombre. Se refiere al hombre como un empleado, tomando individualmente y también ignorando que el trabajador es un ser humano social. También se habló de la ausencia de comprobación científica. Se pretende elaborar una ciencia sin aún presentar comprobación científica de sus propuestas y de sus principios. Hay un estudio incompleto de la organización, porque para muchos autores la administración científica es considerada incompleta,
parcial e inacabada por restringirse solo a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la misma organización. Otra crítica fundamental fue la limitación del campo de aplicación. Se limitan a problemas de producción localizadas en la fábrica, no considerando con mayor detalle los demás aspectos de la vida de una empresa. Sus principios y métodos carecen de una complementación más amplia, pues Taylor encara los problemas de la organización del trabajo partiendo de un punto en específico en la empresa que fatalmente limita y restringe su enfoque. Y esta teoría es prescriptiva porque pretende establecer prescripciones y recetarios y son normativas porque esas prescripciones se concederán a la mejor manera para manejar las organizaciones y deben funcionar como normas para el administrador. Es un enfoque prescriptivo y normativo porque busca estandarizar ciertas situaciones que le permiten unificar de manera a cómo deberán ser y estar administradas estas organizaciones. Es un enfoque dirigido a recetas anticipadas, a principios normativos que deben regir cómo hacer las cosas dentro de la organización. Y es un sistema cerrado, porque se trata de que el que observa solo lo que sucede dentro de la organización y no tiene en cuenta el medio ambiente en que está situada. Y el sistema cerrado es mecánico, es previsible, es determinante, y sin embargo la organización nunca se comporta como un sistema cerrado y no puede reducirse a pocas variables. Pero también hay un enfoque estructuralista de un exponente que es Max Weber. El estudio de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se preocupó fundamentalmente por su racionalidad, es decir, que la relación entre los medios, los recursos utilizados y los objetivos que deban ser alcanzados por las organizaciones burocráticas. La burocracia surgió como consecuencia de la necesidad de orden y precisión sentida de las organizaciones y de los trabajadores por un trato justo e imparcial. El modelo burocrático de la organización surgió como reacción contra el nepotismo, contra la crueldad y contra los juicios tendenciosos e imparciales de la administración. La finalidad de la burocracia es organizar detalladamente y dirigir estrictamente las actividades de la empresa con la mayor eficiencia posible. Las organizaciones, desde el punto de vista del estructuralismo, se preocupó por su racionalidad, es decir, por la relación entre los medios, los recursos utilizados y los objetivos que debían ser alcanzados por estas organizaciones burocráticas. La burocracia, el capitalismo y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos, que nos estamos refiriendo al protestantismo. Con todo, la racionalidad burocrática, al desconocer a las personas que participan de la organización y los propios dilemas de la burocracia, constituyen problemas que este tipo de organización no consigue resolver adecuadamente. La teoría del estructuralismo ya no se interesa en la manera como el individuo percibe la organización y su medio ambiente, sino que se preocupa por la organización total como sistema social, cuya estructura debe estudiarse en sí misma. Se estudia la relación individuo-organización. Y es así que el modelo se preocupa por descubrir, por analizar y también por explicar las organizaciones con el fin de que el administrador pueda escoger la manera más apropiada de manejarlas, tomando en cuenta su naturaleza, tomando en cuenta sus tareas, los participantes y también los problemas involucrados, como la situación y la reestructuración de la misma. El concepto de burocracia para Weber es exactamente la organización eficiente por excelencia. Para lograr esa eficiencia, la burocracia necesita describir con detalles la manera de hacerse las cosas. Entonces,
Vamos a dar un breve resumen de estas características de la burocracia. En primer lugar, podemos nombrar el carácter legal de las normas y los reglamentos. La burocracia se basa en una legislación propia que define cómo deberán ser las funciones de la organización. Las normas y reglamentos son racionales, porque son coherentes con los objetivos previstos, y legales, porque confieren a las personas investidas de autoridad un poder de coacción sobre los subordinados. Tiene un carácter formal de las comunicaciones. Las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y se registran por escrito. Otra característica es que es racional y tiene una división de trabajo. Cada empleado debe saber cuál es su tarea. Además de eso, cada uno de ellos pasa a tener un cargo, una función y su campo de actuación y de responsabilidades específicas. También hay impersonalidad en las relaciones. El poder de cada persona es imparcial y se derivan del cargo que ocupa. Hay jerarquía de autoridad. La burocracia establece los cargos según el principio de jerarquía. La jerarquía es orden y también es subordinación. Las rutinas y los procedimientos estandarizados que la burocracia fija en las reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Las reglas y normas técnicas regulan la conducta de quien ocupa cada cargo, cuyas actividades deben ejecutarse de acuerdo con la rutina y procedimientos fijados por las reglas y normas técnicas. Otra característica es de la competencia técnica y mediocrática. La burocracia se basa en escoger a las personas en el medio y en la competencia técnica. ¿Sí? Si hablamos de la especialización de la administración de la burocracia no son sus dueños ni propietarios. La burocracia se basa en la separación entre la propiedad y la administración. La profesionalización de los participantes. Es profesional porque es un especialista, asalariado, y ocupa un cargo nominado por su superior jerárquico. Y es completo porque tiene una previsión del funcionamiento de la organización. La inserción del componente humano en el modelo racional mecanicista de organización desarrollado a partir de los presupuestos de la ciencia económica en la primera mitad del siglo XX permiten distinguir tres aportaciones diferenciadas dentro de la concepción social de la organización. Una es la Escuela de las Relaciones Humanas, cuyos representantes con mayor valor bibliográfico son Elton Mayo, Maslow, MacGregor y Likert. Los representantes de dicha escuela buscan armonizar las relaciones individuo y grupo-organización mediante la elaboración de estructuras más orgánicas que permitan la emergencia de los recursos no explotados de las personas y una mayor satisfacción de las necesidades de la misma. También podemos nombrar a la Escuela de las Disfunciones Burocráticas, que está representada por Merton, Argyris, Goldner, Selznick y Crozier. Se interesan por un aspecto particular de las relaciones individuo-grupo-organización, en la influencia de los mecanismos de control sobre el comportamiento del individuo y el poder de los grupos constituidos en las organizaciones. Y por último, mencionamos a la escuela conductista. Es desarrollada mediante las aportaciones de Simon, March, Sayert y hacen énfasis en los mecanismos cognitivos y afectivos que gobiernan el comportamiento de los individuos en las organizaciones y la posibilidad de orientar las elecciones y comportamientos de dichos individuos hacia los objetivos organizativos, teniendo en cuenta dichos mecanismos cognitivos y afectivos. La teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo.
iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, de métodos científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. Después de la Primera Guerra Mundial, los cambios ocurridos tanto en lo político como en lo social y económico influyen en las organizaciones. Desde 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial se van reemplazando las monarquías por regímenes democráticos. Así, el sistema autoritario se va convirtiendo en uno más participativo. La creciente demanda de participación incrementó la afiliación sindical, fortaleciendo las estructuras de agremiación de los trabajadores que por esa vía tratan de lograr y exigir su participación. Y en toda Europa los sindicatos crecen en número y en vigor, canalizando las inquietudes de la fuerza laboral. Otra de las variables dentro de este contexto es la influencia de la legislación social. Los estados que en la etapa anterior consideraban a las empresas como ámbitos alejados de su influencia a partir de 1920, comienzan a regular las relaciones laborales, a fijar límites de contratación y a restringir los usos abusivos del poder de contratación de las empresas. Simultáneamente, se producen importantes desarrollos de las ciencias afines como la sociología y la psicología. La expansión de desarrollo y teorías de las ciencias sociales trajo aparejado un mayor conocimiento sobre las variables de la conducta y el comportamiento que permitió elaborar modelos más realistas y más integrales aplicados a todo nivel. Las primeras contribuciones al desarrollo de una teoría de organización fundamentada en las relaciones humanas se remontan a 1927, año en que el psicólogo de la Universidad de Harvard, Elton Mayo, las incorporó al análisis organizativo de carácter netamente taylorista que la compañía norteamericana Western Electric llevaba a cabo en su planta de Illinois. Los resultados de dichos estudios iniciaron una corriente de management en la que se consideraban aspectos relativos a actitudes y a la motivación de los empleados, así como las relaciones entre trabajadores y directivos. Y a partir de la obra de Mayo, se suceden las aportaciones de la psicología a la teoría de la organización, especialmente en el campo de la gestión de los recursos humanos. Se critica la hipótesis mecanicista de los seguidores de Taylor y Fayol, según la cual el componente humano de la organización es igual de controlable y predictible que los bienes de capital de la misma a través de la autoridad y la retribución económica. Las condiciones sociales en los Estados Unidos en los años 60 hacen cada vez menos aplicable el modelo desarrollado por Taylor. Y la satisfacción generalizada de las necesidades materiales básicas hace que los mecanismos de autoridad basados en la satisfacción de estas necesidades dejen de funcionar, dado que el comportamiento de los trabajadores es determinado por la satisfacción de necesidades de orden superior. En consecuencia, la comunidad científica, especialmente la psicología, desarrolla una modelización más refinada de los mecanismos de influencia definidos como la posibilidad de alterar la capacidad que tienen los demás de satisfacer sus necesidades o cumplir sus objetivos, cuya aplicabilidad se considera función de la necesidad de dependencia interpersonal y en este caso empleado directivo. Una respuesta muy difundida a la necesidad de nuevos mecanismos de influencia en la gestión de las organizaciones es la modelización de Douglas MacGregor de las diferentes concepciones de la naturaleza humana por parte de los directivos. Según este autor, el estilo de dirección de los directivos está fuertemente influenciado por la visión de estos de la naturaleza humana. Y tenemos los seguidores de la teoría X que sostienen que la dirección y el control deben ejercerse por medio del desarrollo de la autoridad. Y los seguidores de la teoría Y, para quienes la clave de la dirección de los recursos humanos está en la creación de condiciones
que permitan a los miembros de la organización realizar mejor sus propios objetivos, encaminando sus esfuerzos al éxito de la empresa. Y teniendo en cuenta la teoría X de comportamiento, podemos decir que el ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evita siempre que puede. En segundo lugar, debido a esta tendencia humana a reducir el trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas, amenazadas, con castigos, para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta esta teoría del comportamiento, el ser humano común prefiere que lo dirijan, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. Ahora, si tenemos en cuenta que dice la teoría Y del comportamiento, primero que el desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego y el descanso, que el control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización. El hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete. Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones asociadas con su logro. El ser humano se habitúa en las debidas circunstancias no solo a aceptar, sino a buscar nuevas responsabilidades. La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización es característica de grandes, no pequeños, sectores de la población. Y en las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades intelectuales del ser humano están siendo utilizadas solo en parte. Los directivos adscriptos a la teoría Y plantearán la formulación de los objetivos de la organización de manera alternativa a los adscriptos a la teoría X. Para los partidarios de la teoría X, los objetivos de la dirección, los cuales se suponen alineados con los de la propiedad de la organización, están por delante de los trabajadores. En cambio, los seguidores de la teoría Y creen que la eficiencia de los recursos humanos aumenta si se tiene en cuenta los objetivos del individuo a la hora de tomar decisiones que le afecten directamente. De otro modo, la dirección de los recursos humanos debe seguir el principio de integración, según el cual deben conciliarse los objetivos del individuo con los del conjunto de la organización. Lo que se busca con el principio de integración es el establecer un método de influencia basado en la posibilidad de alterar la capacidad de satisfacer las necesidades de orden superior, fundamentalmente en la realización personal. Otro autor, adscripto a la Escuela de Relaciones Humanas, Likert, desarrolla en un contexto burocrático, o sea, trabajo de oficina, un experimento análogo a los desarrollados por Mayo. Brevemente consiste en la medición sistemática de la productividad en dos grupos similares. En uno de ellos se lleva a cabo un programa de control jerárquico, mientras que en el segundo se lleva a cabo otro de participación. El resultado de la investigación es que, mientras que los programas de control jerárquico superan a los de participación a la hora de aumentar el rendimiento en el corto plazo, el efecto negativo sobre la motivación del personal de los programas de control jerárquico hace que utilizando los programas de participación se obtengan mayores aumentos de productividad en el largo plazo. En definitiva, no tener en cuenta los aspectos relacionados con la motivación supone una depreciación del activo en valores humanos en forma de aumento de costes de contratación, de preparación y de formación del personal motivado, que hace que la organización sea menos eficaz en el largo plazo. En lo relativo al sistema de gestión adecuado, la prescripción de Likert es algo más elaborada que la de MacGregor. Las tareas altamente repetitivas deben gestionarse óptimamente mediante el sistema de organización científica del trabajo taylorista, denominado Sistema de Organización de la Tarea. Sin embargo,
Las tareas difícilmente normalizables, por ejemplo, la investigación, la ingeniería y la comercialización, deben ser dirigidas a través de sistemas de gestión denominados de motivación cooperadora, en los que se incide sobre la motivación del personal. De una revisión no exhaustiva de la bibliografía de los autores encuadrados en la Escuela de Relaciones Humanas, se observa que la definición del concepto eficacia organizativa no es un elemento central de su desarrollo teórico. Y a este respecto, los académicos adscriptos a esta escuela parecen aceptar implícitamente la definición de eficacia dada por la concepción racional. Y una lectura cuidadosa de sus obras revela que su atención se centra en los determinantes o predictores de la eficacia, es decir, aquellas características organizativas asociadas a una organización eficaz. Y para estos autores, una elevada eficacia organizativa, definida esta según los planteamientos de la escuela racional mecanicista, va asociada a determinados estilos de dirección, la teoría de MacGregor o los sistemas de gestión de Likert. Likert, en su conocida obra, realizaba una aproximación al estudio de la eficacia organizativa más completa que las descriptas hasta el momento. Para este autor, el grado de eficacia de la organización depende de variables que definen el contexto organizativo, y algunas que se pueden nombrar es las estructuras de la organización, otra variable los objetivos o el comportamiento y prácticas de los jefes y supervisores, como las relaciones con los sindicatos o las inversiones de capital. Otra variable son las necesidades y deseos de los miembros de la organización, como la experiencia pasada. Esas son variables causales, y las variables de intervención, que se trata de variables que evalúan el clima organizativo, entendido como el grado de lealtad u hostilidad respecto a la organización de los miembros de la misma, especialmente al personal de línea. Dichas variables son la personalidad o las percepciones, las actitudes, las fuerzas motivadoras, el comportamiento, la experiencia pasada, las tradiciones del grupo de trabajo, etc. Y por último son las variables de resultados, que se trata de variables de medición del desempeño de la organización que no son muy diferentes a las empleadas en la concepción económica de eficacia, y con alguna adición en el sentido de evaluar el clima organizativo, que podemos nombrar los costes de producción, las pérdidas y despilfarro, las ganancias, el absentismo, la rotación en el empleo o las ventas. Los componentes de esta escuela, de las disfunciones burocráticas, entre los que se encuentran autores como Argyris, Gulner, Seknik y Crozier, centran su atención en los problemas que se presentan a los dirigentes de las organizaciones estructuradas, siguiendo los preceptos del modelo racional mecanicista. Y para estos autores, los sistemas de control propios de esta organización son un freno a la eficacia de la misma, al limitar la creatividad de los individuos. Esta crítica también está presente en recientes obras prescriptivas de gran impacto en los ámbitos directivos y de consultoría, y en la base de conceptos también de gran impacto, como la reingeniería de procesos. Uno de los desarrollos teóricos más representativos de esta escuela es la de Argyris en el 57, y este autor toma como punto de partida de su análisis el considerar a la organización social como la superposición de una organización formal y el individuo. Su objetivo fundamental es analizar el impacto de la organización formal en los individuos, y para este autor, en la medida que los individuos son maduros, desarrollados emocional e intelectualmente, sus necesidades suelen entrar en contradicción con la expresión máxima de la organización formal. La contradicción de necesidades individuo-organización formal
suele manifestarse en ciertos síntomas, como es la frustración, el fracaso, la corta perspectiva temporal, la aparición de conflictos, que tienden a aumentar bajo ciertas condiciones. Y estas condiciones podemos nombrar que a medida que aumenta el grado de madurez de los individuos o a medida que aumenta el grado de dependencia, subordinación y pasividad, cuando descendemos por la cadena de mando, cuando aumenta la jefatura autoritaria, cuando aumentan los controles administrativos. Otra es a medida que los puestos de trabajo se hacen más especializados o que aumenta la exactitud con que se aplican los principios formales tradicionales. La reacción de los individuos consiste en el desarrollo de una organización informal, que permite al individuo reducir las sensaciones que experimenta de dependencia, de sometimiento, de subordinación y pasividad respecto a la gerencia, de reducir la posibilidad de quedar sometido a la acción unilateral y arbitraria de las personas que mandan, aumentando así la posibilidad de ser autorresponsable, de expresar los sentimientos contenidos que van desde la agresividad y la hostilidad abiertas hasta la internalización pasiva de las tensiones generadas por la organización formal y de crear su propio mundo informal con su propia cultura y sus propios valores, en los cuales poder encontrar cobijo psicológico y un ancla firme que mantenga su estabilidad durante el proceso de contraste-ajuste, esa constante adaptación a la organización formal. El sostenimiento de esta organización formal se fundamenta en el desarrollo de una cultura organizativa de resistencia a la jefatura autoritaria, que Argyris describe como que se intenta ascender en la escala orgánica, que se expresan con frecuencia acciones de defensa tales como distracción, agresión, ambivalencia y regresión, que los individuos se vuelven apáticos y desinteresados hacia la organización. Su estructura y sus metas reducen el número y la intensidad de las necesidades que esperan satisfacer durante el trabajo y sabotean las normas establecidas, que se crean grupos informales que sancionan las reacciones de defensa y la apatía, el desinterés y la falta de dedicación, que se formalizan los grupos informales, que se establecen las normas de grupo que perpetúan el comportamiento expuesto, y se crea la actitud psicológica de que los factores humanos o no materiales adquieren una importancia cada vez mayor. Se involucra en los nuevos miembros la aceptación de las normas que se han indicado. Y este proceso tiende a crecer por el desarrollo de circuitos viciosos, la realimentación, provocados por el comportamiento de los empleados y ciertas reacciones de la gerencia asociadas a una jefatura autoritaria. Ahora bien, la gerencia también puede, si cuenta con las aptitudes para ello, aumentar la compatibilidad entre el individuo y la organización formal. La escuela de las distribuciones burocráticas plantea una crítica radical al modelo de organización formal desarrollado por el Taylorismo y los métodos de organización científica del trabajo. Efectivamente, se concluye que la organización formal taylorista resulta inaplicable en la práctica. De hecho, el éxito de una organización formal de este tipo se fundamenta en el desarrollo de una organización informal. El comportamiento aparentemente incongruente por parte de los empleados impuesto por la organización informal es necesario para que los individuos sanos mantengan un mínimo nivel de salud y para que la organización formal logre la expresión óptima de sus exigencias. De este modo, los autores de la escuela de las disfunciones burocráticas adoptan una estrategia análoga a la de las escuelas de relaciones humanas. Se conserva la definición de eficacia del modelo racional mecanicista, pero se discrepa en las causas o predictores de dicha eficacia. Para esta escuela, la posibilidad de que una organización sea eficaz
no depende exclusivamente de la aplicación de técnicas de organización científica del trabajo, esto es, el desarrollo riguroso de una organización formal, sino en la aplicación de técnicas de jefatura eficaz. La jefatura eficaz, como predicción fundamental de la eficacia organizativa, es el leitmotiv de varias teorías de management de gran relevancia tanto práctica como científica. La clave de la consecución de una jefatura eficaz reside para Argyris en la posesión por parte de los directivos de aptitudes relacionadas con lo que más tarde se llamaría inteligencia emocional. Aptitud para el conocimiento propio, para el diagnóstico eficaz, para conseguir que los individuos maduren y se hagan más creativos, para luchar con los empleados desmotivados, apáticos e inclinados a la dependencia, capacidad de convertir en un mundo de gerencia competitiva. Otra clave para el desarrollo de una jefatura eficaz sería la creación de programas de formación directiva, capaces de desarrollar conocimientos y sobre todo aptitudes y habilidades para la formación directiva. Los investigadores de la denominada escuela conductista realizan una aportación a la teoría de la organización cualitativamente diferente de las otras contribuciones de la concepción social. En vez de dar prescripciones acerca del comportamiento directivo, estos investigadores revisan las hipótesis de base acerca del comportamiento humano en las organizaciones contenidas en el modelo racional. Y de entre los múltiples resultados de esta revisión, la sustitución del principio de racionalidad completa, según el cual el decisor toma la decisión óptima al disponer de la totalidad de la información necesaria, por el de racionalidad limitada, en virtud del cual se postula que el decisor toma decisiones satisfactorias y no óptimas, debido a que no puede acceder a toda la información necesaria y, caso de acceder, no podría procesar dicha información y se va revelando como es fundamental en la evolución de modelos organizativos de la relevancia de la teoría de la agencia y la teoría de los costes de transacción. ¿Qué es entonces el comportamiento organizacional? El comportamiento organizacional es el estudio que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. El estudio del comportamiento que tienen y comparten las personas dentro de una empresa es un reto que nunca antes pensado por los administradores y que hoy constituye una de las tareas más importantes, y que la organización debe buscar adaptarse a la gente que es diferente, ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. El comportamiento organizacional es un campo de estudio. Esto significa que es una especialidad delimitada y con un conjunto común de conocimientos. Entonces, ¿qué estudia el comportamiento organizacional? Estudia 3 determinantes del comportamiento en las organizaciones: individuos, grupos y estructura. Además, aplica el conocimiento obtenido acerca de los individuos, de los grupos y el afecto de la estructura en la conducta, con el fin de que las organizaciones funcionen mejor. Y para resumir esta definición, el comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de la organización.